A continuación, el pastor Javier Mejía con la serie titulada Cómo crecer en el Espíritu. El tema para hoy lleva por título El mejor negocio. Saludos, apreciados amigos. En el segundo tema de esta serie, comenzamos en dicho tema por hacer un pacto espiritual con el Señor consistente en un pacto de oración, que lo hicimos en aquel segundo tema, y un pacto de estudio diario de la Biblia, el cual nos proponemos hacerlo en el día de hoy, en el marco del tema de hoy, al final de este tercer tema de la serie. Así que, avisado por adelantado, prepárese, saque su hojita, esa hoja en la cual ya hizo su pacto de oración. Por un lado, saque su lapicero también y esté preparado para hacer la parte del pacto que corresponde al estudio de la Biblia. El encabezado ya lo tiene al otro lado de su hojita e incluso ya anotó un versículo bíblico, el cual vamos a repasar una vez más hoy, cuando al final de nuestro tema hagamos entonces esta segunda parte del pacto que está relacionado con el estudio diario de la Biblia. Sin embargo, antes de llegar a esa parte, y a fin de mostrarle de manera vívida la poderosa razón por la cual le invitamos y también le desafiamos a estudiar la Biblia todos los días, permítanos, antes de todo lo anunciado, decir lo siguiente a manera de ilustración acerca del poder que se genera para la vida del cristiano cuando estudia su Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, el capítulo 3, versículos 13 y 14, en ese pasaje se nos sugiere la posibilidad de hacer algo así como el mayor negocio de nuestra vida. Y vamos a ver en qué consiste dicho negocio. Por lo tanto, leamos Proverbios 3, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: Dichoso el que encuentra sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Ahí tenemos nuestro pasaje citado. Notemos lo que escribió aquí el proverbista. Dice que la sabiduría, el conocimiento, es más provechoso que la plata, y agrega que esta sabiduría, este conocimiento obtenido, rinde más ganancias que el oro. Ya con solo esto es decir bastante. Ahora, ¿puede haber mayor negocio que este? Un negocio que le sea más provechoso que la plata, un negocio que le rinda más ganancias que el oro. ¿Puede haber algo a manera de negocio mayor que esto? Bueno,
Los hombres han complicado el proceso de adquirir conocimientos, sobre todo ciertos conocimientos, digamos a manera de ejemplo en el campo de la filosofía, bastante complicado, en el campo de las ciencias, bastante complejo también. El pasaje de Proverbios que acabamos de leer nos está hablando de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría. Y dice que el conocimiento, la sabiduría, es más provechoso que la plata y rinde más ganancias que el oro. Por eso es que citamos ciertos conocimientos los cuales para adquirirlos, pues los hombres han complicado el proceso para accesar estos conocimientos. Como ya señalamos, un ejemplo es la filosofía, una ciencia cuyo conocimiento tal parece ser está reservado solo para iniciados, es decir, ciertas personas con una capacidad intelectual superior, suponemos, como para, con esa superior cualidad intelectual, poder accesar el conocimiento propio de la filosofía. Por ejemplo, para mostrar lo complicada que puede ser la filosofía, escuche a continuación los nombres de algunas áreas en las que se divide la filosofía, algunas ramas de la filosofía. Solamente escuche los nombres. Por ejemplo, metafísica. ¿Qué significa esto? Otro nombre, epistemología. ¿Qué significa esto? Uno más, axiología. Otro, gnoseología. Y basta por ahí, por lo pronto. No vamos a entrar en explicaciones. No nos interesa entrar en esas explicaciones. Solo mencionamos esas áreas en las que la filosofía se ocupa para mostrar su complejidad, lo complejo del proceso para acceder al conocimiento en estas y otras áreas de ese complejo campo de la filosofía. Sin embargo, a pesar de lo complejo que el hombre ha hecho el proceso para acceder al conocimiento filosófico, al menos es de reconocerle que una de esas áreas en las que se divide la filosofía se dedica a explorar qué es el conocimiento y cómo es que llegamos a conocer. Dicen los expertos que la epistemología se ocupa precisamente de esa tarea y grandes filósofos han escrito complicadísimos volúmenes tratando de explicar los procesos que se dan en el cerebro humano que le permiten apropiarse del conocimiento. Ahora, sabemos por otro lado que los filósofos han profesado amar más la sabiduría que la plata y el oro, por decirlo así, entendiendo que en el conocimiento hay mayores ganancias. Sabemos que la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Y podemos entender que los filósofos pues aman el conocimiento y que por ello dedican el esfuerzo de toda una vida para llegar a las diferentes áreas del conocimiento humano. Podríamos citar a dos grandes filósofos, a los dos alemanes, por cierto, a Wilhelm Leibniz y a Immanuel Kant, dos de los más grandes, brillantes filósofos que han existido. Incluso estos dos filósofos ni se casaron y todo por vivir concentrados en el amor de su vida, que era la sabiduría filosófica. Bueno, con estos ejemplos digamos que
que son un buen ejemplo a imitar. Para nosotros que tenemos al alcance un conocimiento infinitamente mayor que el conocimiento filosófico. De hecho, refiriéndose al conocimiento de la filosofía, el apóstol Pablo, allí en Colosenses capítulo 2 y versículo 8, a la filosofía la llama vana y engañosa filosofía. Pero, si bien esto es cierto, si imitáramos, por lo menos si imitáramos todo el esfuerzo que los filósofos hacen por adquirir un conocimiento que es vano, que es engañoso, como dice Pablo en Colosenses 2, pero en nuestro caso el conocimiento es Cristo, y si ese es el conocimiento que como cristianos estaríamos buscando alcanzar, entonces estaríamos haciendo el mayor negocio de nuestra vida si dedicáramos el esfuerzo que los filósofos le dedican a un conocimiento que es vano y engañoso. Si en esa misma intensidad nosotros le dedicamos un esfuerzo a apropiarnos del conocimiento de Cristo Jesús, pues estaríamos haciendo el mayor negocio de nuestra vida. Y en este punto, pues por lo menos imitar el ejemplo de los filósofos, a nosotros nos redituaría una enorme utilidad, haríamos el mayor negocio. Y nuestro texto en Proverbios 3 sugiere la posibilidad de hacer ese gran negocio. Tan bueno sería que nos rendiría, dice Proverbios 3, 13 y 14, más provecho que la plata y más ganancias que el oro. Y ese negocio, como ya adelantamos, es el negocio de adquirir sabiduría y conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo comienza este conocimiento? Bueno, citando otro pasaje, siempre de Proverbios, el capítulo 1 y versículo 7, la Biblia contesta que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Es decir, no solo en Dios inicia el conocimiento, sino que Él es el fundamento de todo conocimiento. Por lo tanto, dedicar un esfuerzo sostenido, continuado, en buena medida, dedicado ese esfuerzo a apropiarnos del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia que encontramos en la palabra de Dios. Si tal hacemos, estaríamos haciendo el mayor negocio de nuestra vida. El apóstol Pablo, allí en Colosenses, que ya citamos el capítulo 2, refiriéndose a la esencia de la sabiduría y del conocimiento, indica en quién se encuentra esa esencia de la sabiduría y del conocimiento. Dice el versículo 2 y el 3, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Recién habíamos citado cómo el apóstol Pablo califica a la filosofía en ese mismo capítulo 2 de Colosenses, allá en el versículo 8, en donde llama a la filosofía que es vana y engañosa filosofía. Pero aquí en el mismo capítulo, pero esta vez en el versículo 2 y 3, el apóstol Pablo se refiere al proceso de adquirir sabiduría y conocimiento de Cristo Jesús. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si notamos, en este mismo capítulo 2 de Colosenses, el apóstol Pablo contrasta lo vano y lo falso que es el conocimiento filosófico con lo provechoso que es el conocimiento de Cristo, porque dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, Cristo Jesús es un conocimiento que rinde más provecho que la plata
y rinde más ganancias que el oro mismo. Allá en San Juan, capítulo 5, versículo 39, pasaje que conocemos muy bien, se nos señala que las Escrituras fueron reveladas para dar testimonio, del conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual debemos estudiar cada día, todos los días, la palabra de Dios, las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Por eso es que le estamos invitando a través de esta serie, Cómo crecer en el Espíritu, a través de estos temas, le estamos invitando a hacer un pacto de estudio diario de la Biblia, que vamos a llenar nuestro pacto hoy al final de nuestro tema, porque en la medida que usted estudie la palabra de Dios, así se irá apropiando de la excelencia del conocimiento de Cristo. Se irá apropiando de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que hay en Cristo, porque es en Cristo en quien están escondidos, dice Colosenses 2, todos estos tesoros. Y ahora permítame ilustrar todo esto con un caso extraordinario de un hombre dedicado al estudio de la Biblia, al estudio de la palabra de Dios. Nos referimos a Isaac Newton, quien nació en 1642 y murió en 1727. Vivió 84 años en total, Newton. Newton es considerado como el científico más grande de todos los tiempos. Hay consenso en la comunidad científica en señalar a Newton como ese científico más grande de todos los tiempos, lo que indica con solo ese señalamiento que se le hace a la persona de Newton como el científico más grande de todos los tiempos, pues nos indica que Newton amaba el conocimiento científico, le gustaba el proceso de utilizar su capacidad intelectiva, su mente para acceder, indagar, inquirir en el conocimiento científico. Y como resultado de esta actividad, en una buena parte de su vida, fue realizando extraordinarios descubrimientos tan grandes que le valen como para que la comunidad científica lo tenga y una buena parte de esa comunidad científica esté de acuerdo en señalarlo como el científico más grande de todos los tiempos. Amaba el conocimiento científico. Sin embargo, Newton amaba más el conocimiento que se obtiene al estudiar las Escrituras. Y permítame decirle por qué. Porque alrededor de aproximadamente sus 50 años de edad, Newton tuvo tanta convicción de que el conocimiento que se adquiere en la Biblia es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro, que a esa edad aproximada abandonó la investigación científica. Y de allí hasta su muerte, que ocurrió 34 años después, Newton se dedicó solo a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Dejó a un lado la investigación científica, porque en la comparación de ambos conocimientos, el conocimiento científico que obtenía como resultado de emplear sus profundas cualidades intelectivas, en comparación con el conocimiento de Cristo que lo obtenía como resultado de dedicar sus capacidades intelectivas al escudriñamiento de la Biblia, la palabra de Dios, Newton llegó a la conclusión que esta última actividad, la actividad para obtener la excelencia del conocimiento de Cristo, para apropiarse de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están escondidos en Cristo, Newton llegó a la conclusión que este ejercicio era lo más provechoso, rendía más provecho que la plata, más ganancias que el oro.
Por lo tanto, desde el momento que tomó esta decisión de no dedicar más tiempo a la investigación científica hasta su muerte, Newton nunca más escribió un tratado científico, sino que se dedicó a publicar solamente los escritos teológicos que iba realizando como resultado de su investigación de la Biblia, la palabra de Dios. Así que al morir a los 84 años de edad, Newton era realmente rico y poderoso en las Escrituras, como el Apolos, citado allá en Hechos, el capítulo 18 y versículo 24. Extraordinario, ¿no le parece? Un ejemplo digno de imitar por parte de un ser humano pecador, consciente de su necesidad de estudiar la palabra de Dios para que el poder de la palabra de Dios le transformara gradualmente de esa condición de pecado. Ahora, con todo esto en mente, escuche con atención lo que dice una cita tomada del libro La Educación, la página 120, en relación con el poder que genera el estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer la cita. Dice lo siguiente: ningún estudio puede impartir tanto poder a la mente como lo imparte el esfuerzo hecho para abarcar las estupendas verdades de la revelación. Y sigue diciendo la cita: la mente ocupada solamente con asuntos vulgares se empequeñece y debilita. Si nunca se empeña en comprender verdades grandes y de vasto alcance, después de un tiempo pierde el poder de crecer. Y la cita concluye agregando lo siguiente: como salvaguardia contra esta degeneración y como estímulo para el desarrollo, nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios. Y ahí concluye la cita. Entiéndase bien lo que acabamos de leer. Dice que ningún otro estudio puede impartir tanto poder a la mente como lo imparte el esfuerzo hecho para abarcar las estupendas verdades de la revelación. Ningún otro estudio puede potenciar a la mente como la potencia el estudio de las estupendas verdades que se encuentran en la revelación bíblica. Y Newton entendió esto de alguna manera. Ningún otro estudio se le compara al estudio de la palabra de Dios. El estudio filosófico, por supuesto, no se le compara. El estudio científico, con todo y las verdades que Newton descubrió en el campo de las matemáticas, en el campo de la física, en el campo de la astronomía, todas esas son áreas a las cuales aplicó su capacidad intelectual Newton y encontró grandes verdades en esos campos, entre otros. Pero el estudio dedicado a las ciencias puras no se compara al estudio dedicado de la palabra de Dios. Ningún estudio puede impartir tanto poder a la mente como lo imparte el esfuerzo que se hace cuando se busca entender, abarcar las estupendas verdades de la revelación bíblica. La cita agrega que la mente, cuando está ocupada solamente con asuntos vulgares, se empequeñece y se debilita, se contrae. Por lo tanto, a la mente debemos tomarla y hacerla que se espacíe en verdades grandes, en estupendas verdades, verdades de gran alcance,
no en asuntos vulgares, superficiales, vanos, fatuos. La cita agrega que la mente, si nunca se empeña, si nunca se esfuerza en abarcar, en comprender verdades grandes y de vasto alcance, esa mente, después de cierto tiempo, pierde el poder de crecer. Por eso es que debemos tomar la mente y hacer que se espacíe, que se esfuerce, estudiando las verdades de vasto alcance de la revelación bíblica. Porque cuando la mente se dedica a ese esfuerzo, en lugar de perder poder para crecer, esa mente más bien se fortalece, se acrecienta su potencial. Y todo parece indicar, con esa decisión que en algún momento de su vida tomó Newton, de no seguir colocando el esfuerzo de su mente en la investigación científica, sino en la investigación de la palabra de Dios, todo indica que Newton se dio cuenta que en el esfuerzo hecho por abarcar las estupendas verdades de la revelación bíblica, la mente se incrementa su potencial de crecimiento. Y la cita leída concluye diciendo que como salvaguardia contra esta degeneración, contra este peligro de que la mente pierda poder para crecer, no solo como salvaguardia contra ese peligro, contra esta degeneración, sino también como estímulo para el desarrollo, para potenciar el poder de la mente. Nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios. Ahora usted puede ir entendiendo por qué este desafío, por qué todo este esfuerzo que estamos haciendo por medio de esta serie, por medio de cada uno de los temas de esta serie con la cual podemos organizar en las iglesias varias jornadas de reavivamiento, utilizando en el orden en que estamos mandando los temas, utilizando los temas de esta serie. Ahora usted entiende por qué este enorme esfuerzo, porque queremos ponerlo a usted en contacto con la mente infinita de Dios, que su mente finita se ponga en contacto con la mente infinita de Dios por medio de estas dos prácticas espirituales, la oración y el estudio todopoderoso de la palabra de Dios. Ahora, aplicando una vez más, para enfatizar una y otra vez, la cita que recién leímos, tomada del libro La Educación y la página 120, aplicando todavía una vez más esta cita a la decisión de Newton de dedicar la segunda parte de su vida, por decirlo así, solo al estudio de la palabra de Dios y no más a la ciencia, diríamos que el gran científico comprendió que en relación con el estudio de la Biblia, ningún otro estudio, hemos dicho, puede impartir tanto poder a la mente como lo imparte el esfuerzo hecho para abarcar las estupendas verdades de la revelación. Ni el estudio de la ciencia, ni el estudio de la filosofía se le puede comparar, ni ningún otro estudio, dice la cita. Así que seguro que Newton, iluminado por el Espíritu Santo, por supuesto, se dio cuenta que la mente ocupada solamente con asuntos vulgares se empequeñece y debilita. Y no estamos diciendo que la mente de Newton, cuando hacía investigación científica, se detenía en asuntos vulgares. No, por supuesto que eran buenos temas de estudio, nada de vulgares tenían. Pero hacemos esta aclaración solamente para ilustrar cuando ocupamos la mente en asuntos que son verdaderamente vulgares, el daño todavía es peor. Newton también comprendió que la mente, si nunca se empeña en comprender verdades grandes y de vasto alcance, después de un tiempo pierde el poder de crecer. Además de esto, Newton tuvo bien claro que como salvaguardia contra esta degeneración y como estímulo para el desarrollo, nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios. Vamos entendiendo, ¿verdad?
Ahora, si Newton comprendió todo esto y en función de ello tomó esta radical decisión de dedicar su vida solamente al estudio de la palabra de Dios, entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Y es para usted, mi querido amigo, mi hermano. ¿Y usted se ha dado cuenta de todo esto, de lo cual se dio cuenta en algún momento de su vida Isaac Newton? El mayor negocio de su vida está delante de usted. Solamente tiene que hacer un pacto con Dios de estudio diario de su palabra y ese mayor negocio es suyo. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leerá por día? Esa es parte de ese pacto de estudio diario de la Biblia. Recuerde lo que leímos en Proverbios 3, dichoso el que encuentra sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Esta es la sabiduría, el conocimiento que solo se encuentra en la palabra de Dios. De ahí la decisiva importancia de estudiarla diariamente. Note, Newton, Isaac Newton, considerado por muchos, como ya indicamos, como el científico más grande de todos los tiempos, escribió más sobre Biblia que lo que escribió sobre ciencia. De hecho, sobre asuntos de ciencia, Newton utilizó para escribir todos sus tratados que escribió, en los que dejó anotados sus aportes al conocimiento científico. Para escribir todos esos tratados, esos libros, Newton utilizó alrededor de 1.000.000 de palabras. Pero para escribir sobre asuntos de la Biblia, Newton utilizó cerca de 1,5 millones de palabras. ¿Se da cuenta? Es por eso que Newton, aparte de científico, también es conocido como un prolífico teólogo. Cuando usted lee algo de la biografía de Newton, no solamente se le describe como científico, en varias áreas del conocimiento científico, la astronomía, las leyes de la luz, las leyes del sonido, el campo de las físicas, el campo de las matemáticas. No, cualquier reseña biográfica de Newton le va a decir que también era un gran teólogo. ¿Por qué? Porque escribió más sobre teología que sobre ciencia. 1,000,000 de palabras dedicadas a escribir sobre ciencia, 1,5 millones de palabras dedicadas a escribir sobre lo que encontraba como producto de su estudio diario de la Biblia. Eso significa que Newton era poderoso en las escrituras, como el Apolos bíblico que ya citamos. Ambos son buenos ejemplos a seguir, ¿no le parece? Tanto Newton en tiempos más recientes como Apolos allá en tiempos bíblicos. Y por cierto, y solo a manera de curiosidad, Newton hizo varios cálculos sobre el día del juicio final. Muchos estudiosos de la Biblia se han visto tentados a hacer este tipo de cálculos, y tal parece que Newton no fue la excepción. Sin embargo, sin utilizar fechas específicas, porque se cuidó de utilizar fechas específicas para decir tal fecha será el día del juicio final con la segunda venida de Cristo Jesús. Así que sin utilizar fechas específicas, pero terminó concluyendo que el juicio final no sería antes de el año 2060. No está diciendo que va a ser en el año 2060. Para el 2060 faltan 40 años, pero Newton dijo que, bueno, haciendo sus cálculos, estudiando las profecías bíblicas y qué sé yo, otra parte de la revelación bíblica, concluyó de que, bueno, sí, hay un juicio final, eso está claro, definido, pero no sería antes de 2060, es decir, sería después del año 2060. Un detalle que citamos solo a manera de curiosidad, que no deja de ser muy curioso. Ahora, usted se da cuenta, mi querido amigo,
del por qué le invitamos y desafiamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, cada día, todos los días. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y la única manera de apropiarse de esos tesoros es mediante el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Recordemos Proverbios 3, 13, 14, hablando de esos tesoros. Dichoso el que encuentra sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Por lo tanto, mi querido amigo, para que usted se apodere de semejantes tesoros, vamos a invitarle ahora a hacer su pacto de estudio diario de la Biblia, la palabra de Dios. Y este es el momento en el que debe tomar su hojita de papel. En un lado ya usted hizo su pacto de oración. ¿Cuánto tiempo va a dedicar diariamente a la oración? El 1%, que equivaldría aproximadamente a 15 minutos, el 2% de su tiempo, el 1% de su tiempo, 15 minutos, el 2%, el 3%. Usted ya tomó esa decisión en su pacto de oración. Ahora vamos al pacto de estudio diario de la Biblia. Y ahí tiene ese encabezado que ya dictamos en el tema anterior, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, que dice: ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Noté el significado, el contenido de semejante texto que acabamos de leer ahí en Primera de Pedro 1:23. Dice que hemos nacido de nuevo. Newton se dio cuenta de todo esto, por supuesto, porque era un ávido estudiante de la palabra de Dios. Ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. ¿Mediante qué este nuevo nacimiento? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece, no es perecedera. Esa simiente que es la palabra de Dios, esa semilla, es imperecedera. Así que ahí tiene anotado ya usted ese versículo debajo del encabezado que dice pacto de estudio diario de la Biblia. Debajo de ese encabezado, usted ahora anotó ese versículo de Primera Pedro 1:23. Ahora agregue lo siguiente, debajo del versículo, agregue: yo, y vuelva a anotar otra vez su nombre. Ya lo anotó cuando hizo el pacto de oración, vuélvalo a poner aquí. Yo, Roberto Jiménez o Carmen Figueroa, yo, Roberto Jiménez o Carmen Figueroa, este día, y anota allí la fecha, 14 de agosto de 2020, 18 de septiembre de 2020. Yo, este día, 14 de agosto de 2020, y siga anotando ahora, me comprometo, escriba, me comprometo delante del Señor a convertirme en un estudiante diario de las Sagradas Escrituras. Ahí está haciendo usted su pacto, note, su compromiso. Y ya usted sabe por qué, porque estamos buscando que se apodere de los tesoros del conocimiento de Cristo Jesús que se encuentran en la Biblia, que son más provechosos que la plata, que rinden más ganancias que el oro. Así que yo, Carmen Mejía, este día, 14 de agosto de 2020, me comprometo delante del Señor a convertirme en un estudiante diario de las Sagradas Escrituras. Punto. Ahora, abajo de todo esto que ya escribió, escriba lo siguiente: puesto que la Biblia tiene 1189 capítulos, escriba eso.
puesto que la Biblia tiene 1189 capítulos, cuando usted suma los capítulos que tiene cada libro de la Biblia, 66 que tiene el libro de Isaías, 150 Salmos, 12 capítulos que tiene el libro de Daniel, 22 capítulos que tiene el libro de Apocalipsis, o 28 capítulos que tiene el libro de Hechos. Cuando usted suma todo, le dan 1189 capítulos. Por eso es que le pedimos que escriba allí, puesto que la Biblia tiene 1189 capítulos, y ahora agregue, escriba, hago pacto con el Señor de leer cada día, 2 puntos. Y ahí está la frase, puesto que la Biblia tiene 1189 capítulos, hago pacto con el Señor de leer cada día, 2 puntos. Y entonces ahora le voy a dar 4 opciones. Opción A, ponga ahí A, punto. 2 capítulos. Abajo, opción B, ponga una B, punto. 3 capítulos. Opción C, ponga abajo C, 4 capítulos. Y una cuarta opción, opción D, ponga abajo D, 5 capítulos. Ahí tiene las 4 opciones. Opción A, 2 capítulos. Opción B, 3 capítulos. Opción C, 4 capítulos. Opción D, 5 capítulos. Usted va a escoger una de esas opciones. Hago pacto con el Señor de leer cada día y escoja una de esas opciones. Bien, ahora escriba la siguiente cita. Esta cita es tomada de este libro que se llama La Educación, página 120. Ya utilizamos de esa página 120 la cita que hemos comentado más atrás. Pero ahora vamos a anotar ahí en nuestro pacto de estudio diario de la Biblia otra cita más bien cortita. Anótela. Dice lo siguiente. Como medio de educación intelectual, abra las comillas y luego escriba, como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. Vuelvo a repetir, como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. Y siga anotando porque no ha terminado la cita. Mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual. Y ahora sí, cierre las comillas porque allí termina la cita. Como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. Mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual. Y ahí usted tiene ya completo el pacto de estudio diario de la Biblia. Ahora solamente falta que usted escoja cuántos capítulos va a estar leyendo diariamente. Probablemente usted comience por 3 capítulos o por 2 capítulos. Va a escoger cualquiera de esas 2 opciones y más adelante usted decida aumentar el número de capítulos. Puede hacerlo perfectamente. Así que en este momento, con oración, escoja su opción. Si usted escoge leer 2 capítulos diarios, entonces debajo de la opción A, trace una raya. Subraye esa opción A. Ahora, si su decisión es leer 4 capítulos, entonces vaya a la opción C y debajo trace su raya, porque ese es su pacto. Muy bien, hemos llegado al final. Usted tiene ahora ya sus 2 pactos. Ya empezó a cumplir el pacto de oración. Y a partir de mañana comienza a cumplir los 2 pactos, el de oración y el de estudio diario de la Biblia. Una vez más, seguramente va a encontrar resistencia, dificultades, porque ahora usted va a luchar para integrar a su conducta una nueva práctica que habrá de convertirse en un nuevo hábito. Así que va a haber una lucha por delante, pero no se preocupe,
que vamos a seguir enviándole temas que tienen el propósito de estarle ayudando a mantenerse firme en este pacto de oración que ha hecho y en este pacto de estudio diario de la Biblia. Usted ya dio un paso más, dio un primer paso con el pacto de la oración, hoy ha dado un segundo paso con el pacto de estudio diario de la Biblia, y eso es lo que el Señor quiere, que usted tome la iniciativa de buscar su reino y su justicia. Y recuerde la promesa de Él, que todo lo demás Él va a añadirlo. Así que el Señor le bendiga en esta su decisión de buscar primero el reino de Dios y su justicia a través de la oración y el estudio diario de la Biblia. Dios añada su bendición sobre esa iniciativa.